En Hispania, antes de la Primera Guerra Celtíbera, en el año 218 a.C., Roma desembarca en Ampurias para cortar la vía de suministros a Aníbal, que está invadiendo Italia. Desde el mismo momento que los romanos han llegado a Iberia, comienza una larga rebeldía de los pueblos hispanos contra Roma. Tras expulsar a los cartagineses, los romanos deciden quedarse en Iberia, iniciando la ocupación de Levante y Andalucía, las zonas más ricas y desarrolladas. En los primeros años de conquista, en las provincias interior se rebelan los pueblos íberos e ilérgetes, mientras que en la ulterior, turdetanos, lusitanos, betones y celtíberos. Llamamos guerras celtíberas al enfrentamiento bélico que se produce en la primera mitad del siglo II a.C. entre la República de Roma y los distintos pueblos celtíberos y carpetanos que viven en la zona media del Ebro y la Meseta, y se rebelan contra la ocupación romana. Los romanos llaman celtíberos a un conjunto de pueblos hispanos prerromanos entre los que se identifican una serie de características comunes como la lengua o la cultura. Los pueblos que tradicionalmente se han considerado como celtíberos son los arébacos, lusones, titos y iberos, existiendo dudas con respecto a la inscripción celtibérica o no de palendones, olcades, lobetanos y turboletas. Los arébacos se sitúan principalmente en el centro, sur y oeste de la actual provincia de Soria, ocupando también el sur de la provincia de Burgos y el este de la de Segovia. Los arébacos construyen sus poblados sobre cerros para organizar una fácil defensa, rodeados de 1, 2 y hasta 3 recintos amurallados. Se sabe con certeza que habitan en los lugares de Osma, Uxama y Sepúlveda. Los velos ocupan los valles de los ríos Jalón y Huerva, principalmente la actual provincia de Zaragoza, pero también otras zonas adyacentes como parte de los valles de los ríos Jiloca y Aguas Vivas. Tienen una gran relación con los titos y los lusones, compartiendo la mayoría de las características. Una ciudad importante es Nertóbriga, que emite moneda de bronce en el siglo III a.C., en las que aparece un jinete lancero. La ciudad más destacada, sin embargo, es Secaisa, Segeda, que ya acuña moneda en torno al siglo II a.C. Los lusones habitan junto al Ebro, ocupando el área del Moncayo y los valles de los ríos Cueiles y Huecha, la parte riojana del valle del río Cidacos y el valle del río Alama, desde la actual localidad de Ventas de Baño hasta su desembocadura. Podríamos delimitar su territorio al actual Rioja Baja, salvo la comarca de Cervera del río Alama, la comarca de Tudela en Navarra, las comarcas de Tarazona y el Moncayo y Borja en Aragón y la comarca de Ágreda y el Moncayo en Soria. La localización de los titos no es del todo segura. Se han reducido con probabilidad al área del Alto Jalón. Quizá la Celtiberia sería toda la zona habitada por estos pueblos. Ocuparía la totalidad de la actual provincia de Soria, el sur de la de Burgos, el este de la de Segovia, el centro y el este de la de Guadalajara, el este de la de Cuenca, el oeste de la de Teruel, gran parte de la de Zaragoza, al sur del Ebro, la comarca de Tudela, Navarra y la Rioja Baja. Es un territorio montañoso, vertebrado por el sistema ibérico, pero también con tierras muy productivas para el cultivo y que han sido afamadas a lo largo de la historia como el Valle Medio del Ebro, la zona hortícola de Cuenca o los valles del Jalón y el Huelva. En la meseta, los celtíberos lindan con los vaceos, en el Valle del Duero, y los carpetanos en el Valle del Tajo, así como con los oretanos que viven al sur de los carpetanos. Culturalmente, tanto los vaceos como los verones están relacionados con los celtíberos. Hablan estos últimos su misma lengua o al menos un dialecto de la misma. En cuanto a los carpetanos, también están influenciados culturalmente por los celtíberos, y en la época que nos ocupa están bajo su influencia política. Los celtíberos se organizan políticamente en ciudades-estado, lo que no anula otros tipos de relaciones de parentesco como las mencionadas tribus. Estas ciudades se pueden unir en confederaciones o ligas, al estilo por ejemplo de las polis griegas, siguiendo motivos étnicos como su pertenencia a una misma tribu u otras causas. No existe una liga celtíbera que abarca toda la Celtiberia, por lo que los celtíberos no se enfrentan de forma unida y coordinada a los romanos. En cuanto a la guerra, los celtíberos combaten al estilo de las poligriegas. Una ciudad o un conjunto de ciudades entra en guerra con un enemigo y convoca a sus hombres de armas.
En el caso de los griegos, estos serían los hóplitas, los ciudadanos soldados. En el caso de los celtíberos, algo parecido. La entidad política, en este caso la ciudad, reúne a los combatientes disponibles con las armas que cada uno de ellos puede aportar. Dependiendo de su capacidad económica, cada guerrero tendrá una panoplia u otra. Podemos dividir la panoplia celtibérica en armamento ofensivo y armamento defensivo. En cuanto al ofensivo, los celtíberos usan lanzas, jabalinas arrojadizas al estilo del pilum romano, todas ellas de hierro, las conocidas soliférreas. Espadas de dos tipos principales, el conocido como gladius hispaniensis y espadas rectas de antenas y puñales. En cuanto al armamento defensivo, los celtíberos utilizan dos tipos de escudos, el tradicional hispano de forma circular, de tamaño variado entre los 40 y 80 centímetros de diámetro y conocido como caetra, y el scutum, ovalado y alargado, de diferentes tipos y gran tamaño. La gran mayoría de los combatientes no llevan armadura, aunque existen armaduras y cascos de materiales vegetales o cuero. Solo los que se lo pueden permitir por su posición económica llevan pectorales circulares de bronce o hierro, así como cascos también de bronce o hierro, de los cuales los más conocidos son los de tipo hispano-calcídico. También llevan grebas, que son protectoras de piernas hechas de pelo. El eje principal de los ejércitos celtíberos es la infantería, aunque el contingente de caballería es mayor que en otros pueblos. La caballería no suele realizar acciones directas de combate cuerpo a cuerpo, siendo frecuente que los jinetes desmonten para luchar como infantes. Los celtíberos luchan de forma ordenada, aunque no tan disciplinada como las legiones romanas. Forman en torno a estandartes y enseñas militares y pueden formar diferentes órdenes de combate. Su mejor formación es en cuña. Roma envía a pretores elegidos en calidad de gobernadores a cada una de las provincias. Su mandato dura 1 año, aunque puede ser prorrogado por más tiempo con el cargo de propretor o procónsul, ya que se usan los dos términos. Estos pretores tienen imperium, es decir, la capacidad para comandar tropas. Los pretores entran en funcionamiento al comienzo del año romano, es decir, el 15 de marzo. Antes de partir hacia sus provincias, deben reunir a las tropas que se les han asignado, organizar el viaje, preparando todo lo necesario, etc. Esto suele llevar cierto tiempo, por lo que no llegan a las provincias, en el caso de Hispania, hasta finales de marzo como muy pronto. Dado que las campañas bélicas se realizan normalmente en las épocas benignas del año por su climatología, es decir, primavera y verano, los pretores salientes tienen alrededor de 1 mes o más de buen tiempo antes de que lleguen sus sucesores. Esto supone que algunos inician las operaciones militares en un mandato que en teoría le corresponde a su sustituto, con la intención de conseguir más victorias de cara a su popularidad, su carrera política o su gloria. La pronta llegada de este último detiene bruscamente lo iniciado en primavera, algo que no tiene buenos resultados para las acciones romanas en la guerra. Entre los velos del tiempo, donde las leyendas se entremezclan con la historia, existe un nombre que resuena con fuerza en el eco de la resistencia. Ese nombre es Numancia, una pequeña ciudad celtíbera que desafía a la república más poderosa del entonces mundo conocido. Esta ciudad pequeña, en comparación con las grandes urbes del mundo antiguo, se convierte en el epicentro de una guerra que durará más de 20 años. Los celtíberos, conocidos por su fiereza y habilidad en el combate, han resistido a Roma tiempo atrás en varias ocasiones. La resistencia numantina comienza a principios del siglo II a.C., cuando Roma, harta de la constante rebeldía de los pueblos hispanos y de la pertinaz defensa de su territorio, decide acabar de una vez por todas con la amenaza que representan los celtíberos para sus intereses. Roma, que ha conquistado territorios desde Cartago hasta Macedonia, no puede permitir que una pequeña ciudad alce la voz en desafío. ¿Cómo es posible que durante décadas un grupo de hombres y mujeres ordinarios mantenga en jaque a las invencibles legiones romanas? Esta es una historia de sacrificio y coraje de un pueblo que, al verse rodeado por el enemigo, toma una decisión desesperada que cambiará la historia para siempre.
Esta epopeya ayudará a entender por qué Numancia pasa de ser un simple punto en el mapa a convertirse en el símbolo eterno de resistencia. A principios del siglo II a.C., la República de Roma, con la excusa de asegurar la frontera de las tierras ya conquistadas en Hispania, inicia una guerra, la primera, contra las tribus celtíberas de Nusones, Titos, Velos, Olcades y otras tribus más pequeñas. Tras múltiples batallas y hechos de guerra contra las tribus celtíberas y sus aliados carpetanos, el cónsul Sempronio Graco, en el año 179 a.C., acaba imponiendo una efímera Pax Romana. En la primera guerra celtibérica, Roma acaba de conquistar la mayor parte de la Celtiberia, excepto los territorios de Arébacos y Pelendones. En el año 154 a.C. comienza la Segunda Guerra Celtíbera. La excusa para el comienzo de la Segunda Guerra, que tiene lugar entre los años 154 y 152 a.C., ocurre con la ampliación de la fortificación de la ciudad de Segeda, capital de la tribu de los Velos. Segeda es un oppidum prerromano cuyos habitantes, la tribu celtíbera de los Velos, lo llaman Secaira. Está situada en la comarca de Calatayud, en Zaragoza, concretamente en la zona correspondiente entre la actual Mara, ciudad vieja, y Belmonte de Gracián, que es la ciudad nueva. Es la ciudad más importante de los Velos y ya emite moneda en torno al siglo II a.C. El Senado romano considera esta ampliación de las murallas como una infracción de los acuerdos que impuso Sempronio Graco en el año 179 a.C. y una amenaza para sus intereses en Hispania. Sin embargo, el historiador romano Polibio atribuye el origen de la guerra al comportamiento de los gobernadores romanos que, como suele ocurrir con frecuencia, convierten la administración en insoportable para los hispanos. El Senado romano prohíbe continuar la muralla y exige además el tributo establecido por Sempronio Graco. Los segedenses argumentan que la muralla es una ampliación y no una nueva construcción y que se le había exonerado del pago del tributo después de Sempronio Graco. Roma, que ve en esta situación la excusa perfecta para intervenir militarmente, enviará legiones una tras otra, comandadas por cónsules y generales que subestiman el espíritu resistente de Numancia. Como respuesta inmediata a los argumentos de los Velos, Roma envía al cónsul Quinto Fulvio Nobilior al mando de 30.000 hombres. Al enterarse los habitantes de Segeda, se refugian en la ciudad amurallada de Numancia, que es un oppidum de la tribu de los Arébacos, donde eligen como jefe de las dos tribus, Arébacos y Velos, a Caro de Segeda. El cónsul Quinto Fulvio Nobilior marcha a sangre y fuego por el valle del Ebro hacia Segeda, arrasando la ciudad. Después toma la importante ciudad de Ocilis, que es la actual Medinaceli, y avanza por Almazán hacia Numancia. En el camino hacia Numancia, en el año 153 a.C., el jefe del Tíbero Caro de Segeda, con 20.000 infantes y 5.000 jinetes, logra emboscar a los romanos, causándoles 6.000 bajas. Pero al perseguir a los romanos, con la intención de rematarlos, la caballería romana se revuelve, cayendo sobre ellos y matando al mismo caudillo Caro de Segeda, y salvando de esa manera al ejército romano. A continuación, el ejército romano se planta ante Numancia, donde se le unen las tropas enviadas por Masinisa, rey de Numidia, aliado africano de Roma, que incluye 10 elefantes de guerra. Sorprendentemente, Quinto Fulvio Nobilior sufre una dura derrota cuando de forma inesperada se desbandan dichos animales, volviéndose contra sus propietarios africanos. Después de varias derrotas, y tras el cambio de bando de Ocilis, la antigua Medinaceli, ciudad donde los romanos mantienen sus provisiones y el dinero, al bando de los celtíberos. Ante este cambio de bando, al cónsul Quinto Fulvio Nobilior no le queda más remedio que recluirse en su campamento para pasar el invierno, donde debido al duro invierno de la meseta mueren muchos soldados de frío y en escaramuzas con los celtíberos. Al año siguiente, el 152 a.C., llega como relevo y sucesor en el mando el cónsul Claudio Marcelo con otro ejército de 8.000 soldados y 500 jinetes de refresco. El cónsul Claudio Marcelo, como primera acción de guerra, cerca de nuevo la ciudad de Ocilis, a la que sabe atraerse concediéndole el perdón.
Ante las magnánimas condiciones de rendición, rehenes y 100 talentos de plata, la cercana ciudad de Nertóbriga también pide la paz. El cónsul Marcelo les pone la condición de que todos los pueblos, arébacos, velos y titos, pidan la paz a la vez al mismo tiempo, cosa que consigue. Aunque algunos pueblos se oponen porque han soportado sus racias durante la guerra. Claudio Marcelo decide entonces enviar embajadores de cada parte para que diriman sus rencillas y recomienda al Senado romano la aprobación de los tratados de paz. Pero el Senado romano, que tiene otros intereses, desestima la oferta de paz y prepara un nuevo ejército al mando del cónsul Licinio Lúculo, quien tiene como lugarteniente a Publio Cornelio Escipión Emiliano. El cónsul Claudio Marcelo entonces, como todavía está al mando de la provincia, hasta que llegue su relevo, declara de nuevo la guerra a los celtíberos, tomando el oppidum de Nertóbriga y persiguiendo a los numantinos y acorralándolos dentro de la ciudad de Numancia. Los numantinos desarrollan estrategias ingeniosas para repeler los intentos de los romanos de tomar la ciudad por la fuerza. Lanzan incursiones nocturnas para hostigar a las tropas enemigas y utilizan su conocimiento del terreno para tender emboscadas en los puntos más vulnerables del cerco romano. No obstante, al verse sitiados por los romanos, el ahora jefe de los numantinos, Litenón, pide la paz en nombre de todas las tribus celtíberas. Claudio Marcelo exige rehenes y dinero y acepta la paz que le solicitan los celtíberos antes de la llegada del nuevo cónsul Lúculo. Con lo que se da por concluida la Segunda Guerra Celtíbera. Y con esto, mis queridos amigos, damos por concluida la Segunda Guerra Celtíbera. Si te ha gustado este capítulo, puedes darnos un me gusta. Y si estás interesado en conocer el momento de la publicación de nuestros próximos vídeos, puedes suscribirte a nuestro canal de Crónicas de Hispania.